Y a las 11:33 es el momento de la segunda nota con un disparador, que otra vez en la semana hubo un caso de alguien que fue a su caja de seguridad de un banco, encontró que lo que quería encontrar no estaba, su dinero, y esto nos lleva a analizar la responsabilidad de los bancos por el robo de cajas de seguridad. Estamos en comunicación con la doctora Nidia Sigman de Domínguez, abogada especialista en defensa de damnificados de robo de cajas de seguridad, profesora de la Facultad de Derecho de la UBA, una de las voces más autorizadas para hablar de este tema. Doctora Sigman, buenos días. Fernando Tornato la saluda. Buen día, Fernando, ¿cómo le va? Bien, un gusto estar charlando nuevamente con usted. Hace unos cuantos años hablamos, pero como siempre los temas se renuevan. Antes permítame enviarle un mensaje de parte de la doctora Gabriela Bruzzese, que creo que la conoce. Sí, por supuesto. Sí, es una querida amiga nuestra. Bueno, doctora, como planteo general, alguien va a su banco, va a abrir su caja de seguridad y lo que tenía que estar no estaba. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad de los bancos? Bueno, esto es interesante, ¿no?, saberlo. Los bancos tienen un contrato predispuesto por ellos, que se llaman contratos de adición, para la vinculación entre el cliente y el servicio de caja de seguridad. ¿Por qué uno contrata la caja de seguridad? Porque cree que allí estará más seguro que en su casa o en su empresa. Entonces, en este contrato le dan un lugar con un horario para poder entrar y salir de la caja, poner o sacar valores, y un servicio de seguridad que la jurisprudencia llama seguridad activa. ¿Esto qué quiere decir? Que si la seguridad falla, el banco es objetivamente responsable. O sea, no tengo que demostrar que en el banco no cuidaron bien el dinero, tengo que demostrar que la seguridad falló. Por ejemplo, esto es más fácil en el caso de boqueteros, porque los boqueteros rompen las cajas, sale en la televisión, el mismo banco llama a los damnificados y sabemos que las cajas fueron violadas. Pero también están los casos de hurtos, como este último que sucedió, que usted mencionó, donde hay que demostrar que a uno le hurtaron, que le falta todo lo que había dentro o parte de lo que había dentro del cofre, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo experiencia tanto en robos de boqueteros como de hurtos, de haber realizado juicios. Justamente senté jurisprudencia con un caso de hurto, que fue el de Kogan contra Banco de Mendoza, del año 88, fíjese cuánto hace que estoy, ¿no? Bueno, entonces, el tema es que uno dice, es muy difícil, ¿cómo voy a probar que me robaron si no está violada la caja, ¿no es cierto? Bueno, el tema es que en Derecho siempre yo enseño en la facultad que cuando un contrato se viola o una obligación de otro tipo y no se puede probar nunca por una prueba plena, porque es imposible, entonces el marco jurídico permite lo que se llama prueba de indicios. Entonces, prueba de indicios es, por ejemplo, llevar testigos de la honestidad de la persona, de que trabaja, alguien que lo haya acompañado al banco o que le haya comentado que lo que tenía en el banco, para qué era el dinero, de dónde proviene, si hay una escritura, una herencia, muchísimas cosas que no son iguales en todos los juicios. Muchas veces hay juicios que tienen indicios muy particulares, que son importantes, relevantes, y otros que se repiten en todos, ¿no es cierto?, en general. Pero no solo tengo que probar que falta lo que estaba, todo o parte. Debo probar también que lo que yo digo que estaba dentro y han sacado, realmente estaba dentro. Entonces viene todo un plexo de prueba muy, muy arduo, también por esos indicios, ¿no es cierto?, donde yo debo probar, bueno, esto que mencioné, vendí una casa, me estaba por mudar, estaba dentro de la casa y justo me robaron, esto pasó, le estoy hablando de ejemplos verídicos, o vendí una casa porque me estoy por ir al exterior a ver a mi hija y me quedo a vivir allí, lo cual está sucediendo muchísimo ahora por el estado del país y la pandemia, tanta gente que se va a otros países, en las cajas hay mucho dinero, por ventas también, por desconfianza en el sistema, etcétera. Entonces, los puntos que yo debo probar, que es un tema muy específico, es de dónde venía el dinero, si hay joyas, las fotos de las joyas o gente que las haya visto en alguna oportunidad y las describa. Y bueno, y es muy mala noticia que usted descubra o le avisen que su caja de seguridad fue violada.
Sí, sí. Yo puedo sí decir que yo doy muy buenas noticias, de mi experiencia estoy hablando, porque teóricamente podrían no ser buenas, pero he dado muchísimas muy buenas noticias de que se ha recuperado el dinero con el juicio, con los juicios, ¿no es cierto? Pero hasta que esta noticia yo la doy, la verdad es que es mucho lo que sufre el cliente. Por eso en los juicios yo reclamo el daño moral, que es el sufrimiento del cliente, además de reclamar los fondos o el valor de las joyas con intereses al día en que se paga y se ejecuta la sentencia, ¿no es cierto? Doctora, buen día. Marcelo de Vela saluda. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cuáles serían las primeras medidas que una persona tiene que tomar ante concurrir a su caja de seguridad y ver que la misma, que digamos que no está el contenido que había, que bueno, para no perjudicarse luego en el reclamo posterior? Sí, muy interesante su pregunta. Bueno, cuando esto sucede no hay que irse del banco, sino llamar a un escribano, y si tienen un letrado también, por si le dificultan la tarea al escribano en el banco, y levantar un acta notarial, ¿no?, de qué es lo que está pasando, que el escribano además tome nota de lo que ve, de lo que dice la persona y de la denuncia que se hace en el banco. Este es el primer paso. Después, con tiempo, quiero decir, no es que hay que hacer todo el mismo día ni al día siguiente, que la persona está choqueada. En el mismo acto en que se levanta el acta, por el shock de la noticia, muchísimas veces pasó que la persona se descompone, hay que llamar médicos o ambulancia, porque es muy terrible este tema. La persona, cuando ya se tranquilizó y está en su casa, ahí sabe bien qué es lo que le han robado exactamente, porque muchas veces el estado emocional en el que se encuentra hace que se olvide de poner algunos efectos o joyas que estaban, o no sepa que un autorizado puso más dinero en la caja o retiró. Entonces es bueno que se tome el tiempo para decir, me está faltando dinero, aparentemente es tanto, y después ver, bueno, si era lo que uno dijo, o ver si algún autorizado o cotitular dejó o sacó dinero o joyas, ¿no es cierto? En general el banco tiene una actitud de apurar a la gente a que haga ya la declaración y sin abogado y sin escribano. Esto no se debe hacer porque es como una presión en un momento en que está muy sensible la persona. Muy sensible la persona, ¿no es cierto? Yo he tenido que rectificar declaraciones y han tenido éxito las rectificaciones al final del juicio, porque no es un estado para actuar así frente a una víctima. Es lamentable que cada vez que pasan estas cosas los bancos dicen que la caja estaba vacía, que no puede ser, que esto nunca pasa, pero la verdad es que hubo muchos hurtos. Yo tengo las sentencias publicadas. El primero fue en el año 1988, en mi caso, el caso testigo, que es el caso Kogan, que le hurtaron la caja de seguridad. Y bueno, este caso la sentencia salió a favor en primera instancia y la Cámara en pleno, los 3 camaristas. Pero hubieron otros casos, y ahora, actualmente, en la pandemia, tengo varios casos en trámite y otros por iniciar, porque hubieron hurtos. Y en especial lo han hecho en cajas de gente grande. Son hurtos donde no se ve la violencia, no son de boqueteros. Y de repente la persona va a la caja y ve que le faltó todo o una parte, que es el último caso que pasó en el Banco Ciudad que usted se refirió. Pero también hay casos actuales que sucedieron durante la pandemia en el Banco Francés, en el Ciudad, en el Vapro, en el Banco Río. Entonces también se han aprovechado, porque yo veo que en estos casos, en la mayoría de ellos, sucedieron durante la pandemia y en cajas donde hay cotitulares, o por lo menos un cotitular de gente adulta mayor, de quien conocen la ficha porque o lo han visto ir a la caja, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, un tema muy importante es que también se hace la denuncia en policía o en fiscalía, pero la parte penal va absolutamente separada de la parte civil. No separa el juicio civil y comercial contra el banco, en realidad es comercial,
por el hecho de que la denuncia o el robo no se puede probar en serie penal o porque habría que esperar a que finalice. Van por canales separados. ¿Por qué? Porque en el juicio penal lo que se busca es quién fue el delincuente para imponerle la pena. En cambio, en el juicio comercial, que vengo yo tramitando más de 300 desde el 88, 300 juicios, juicios o reclamos, sin llegar a sentencia, con arreglos en el medio porque vieron los bancos que el panorama no venía bien, o asesorando, bueno, etcétera. Pero el tema es que en el juicio penal se busca el delincuente y la pena al delincuente, que en general es muy difícil encontrarlo. Y a veces se encuentran a los que ayudaron al verdadero la persona que ideó el robo o el hurto. Y en el juicio comercial se trata de un contrato incumplido, entonces porque no se cumplió con el deber de brindar el servicio de seguridad. Falló la seguridad y por eso el delincuente pudo robar la caja. Entonces, mis clientes pagaron la caja de seguridad y el banco no cumplió con su obligación. Entonces la demanda de daños y perjuicios se genera por ese incumplimiento. Doctora, disculpe, justamente algo que usted logró en ese caso testigo, que la Cámara dijo que una vez que se ha violado el contrato no se puede oponer ninguna de sus cláusulas, porque muchas veces los bancos dicen, bueno, tengo un seguro, vos firmaste hasta $50.000, hasta ahí pago. Bueno, lo voy a contar. Parcialmente es verdad lo que usted dice. No se puede poner la cláusula, pero no porque la caja fue violada. No se puede poner porque en los juicios se plantea la nulidad de esas cláusulas. Justamente, uno de los temas principales para tramitar estos juicios es en la misma demanda plantear que la cláusula del límite de la responsabilidad es nula. Y usted sabe que tenemos un código un código civil y comercial desde el 2015 que legisló sobre este contrato, que antes no estaba legislado, solo teníamos la jurisprudencia. Y el código tomó la jurisprudencia, pero con una trampita, porque en uno de los artículos logró, creo que hubo lobby, que se introduzca una parte de un artículo que valida las cláusulas de limitación de responsabilidad siempre que hayan sido informados en forma destacada al cliente y en el contrato, lo cual además nunca pasa. Pero siempre después de la vigencia del código, yo he planteado que esta cláusula es nula, esté o no esté avisada al cliente, porque si no sería una forma de que los bancos pudieran contratar seguros para no responder por todo el valor de la que hay dentro, por el daño moral, por el daño psíquico, por los intereses, porque en una caja no se puede evaluar cuánto hay cuando usted tiene acciones, cheques, joyas y dinero. Tampoco va a contratar 10 cajas porque usted tiene más dinero que el límite, ¿no es cierto? Entonces, esto, por la jurisprudencia ya hay casos que he ganado sin que le hayan otorgado validez a esta cláusula que es nula. Entonces, a veces el cliente cree que como está esa cláusula no va a poder hacer una demanda por el total, pero no es así. Doctora, le quiero preguntar, en su experiencia, y me dice que tiene más de 300 casos llevados adelante, ¿hay predisposición de los bancos en general a solucionar los temas o la predisposición es a pleitear? Bueno, la mayoría de los bancos casi siempre he tenido que llegar a las sentencias. Algunas veces cuando el juicio ya está orientado con mucha prueba en contra, entonces puede haber un arreglo dentro del juicio. Pero es muy raro que en una mediación o en la etapa previa hayan arreglos. Es más, los bancos se encargan de que el cliente se sienta muy mal, porque lo hacen sentir como que está mintiendo para lograr obtener un dinero o valores que no le corresponden. Esto pasa casi siempre y sería bueno que dejara de pasar. Bueno, y ahora le voy a pedir que nos ayudemos todos, usted como abogada que le llegan los casos, y cuanta más prueba haya mejor para usted. Y también mejor para el cliente. Quería antes agregarle que es muy complicado cuando hay un divorcio o una sucesión, que yo tuve casos que pasó ahí,
que dentro de los bienes hay dinero en una caja de seguridad. Y cuando roban la caja, o en una sucesión, un heredero tiene que probar que estaba en la caja el dinero y no lo puede entregar y lo robaron, pasan temas muy complicados, pero igualmente siempre con prueba de indicios se puede llegar a probar la verdad de lo que sucedió. Bueno, ahí quería ir. ¿De qué manera un tenedor de valores, sean dinero, sea joyas o lo que fuera, en una caja de seguridad, puede generarse él una prueba que al momento de si le toca que le falta esos valores, pueda tener algo sólido para demostrar de que eso estaba ahí y que falta? O sea que usted me pregunta qué medidas preventivas... Así es, justamente. Bueno, esto está muy bien. Yo he escrito libros y artículos sobre esto y lo pongo. Si usted quiere que el día que le robe, espero que no le robe nunca porque no lo va a querer, pero estar cubierto en ese caso, hay una prueba preconstituida que es levantar un acta notarial de lo que hay dentro de la caja sin volver a la caja. Porque usted levanta el acta y si vuelve ya pudo haber sacado lo que está dentro. Pero mucha gente, como este hombre, este último caso que por un año no fue a la caja, mucha gente no va por un año y por 2. Y en ese caso es muy recomendable levantar un acta notarial. Y si en el banco no le permiten entrar, en el escribano del acta pone que no le permitieron entrar, y que el cliente declara lo que tiene que previamente exhibió al escribano. Entonces puede ser que se haga un acta notarial en una escribanía o en otro lugar donde le muestra todo lo que hay o habrá en la caja de seguridad, y de ahí directamente se traslada el escribano y la persona entra al banco a dejar en la caja de seguridad todo eso y sale sin nada en la mano. Sí, sí. Todo eso hay que hacer si uno quiere tener una medida preventiva. ¿Y pero además, ustedes que están en seguros, dígame, si una compañía de seguros evaluó las joyas, es una prueba muy importante. Sí, sí. ¿Y qué pasa con la declaración en impuestos que uno declara la tenencia de determinada cantidad de moneda extranjera? ¿Eso sirve como un indicio de peso o no? Todo sirve, por supuesto que si yo tengo en la declaración jurada que tengo dinero o tenía dinero del extranjero, y es una prueba muy importante, igual que una escritura de venta, pero el hecho de que no lo tenga en la declaración jurada no obsta a que usted gane el juicio y le tenga que devolver lo que había dentro, porque lo que se discute acá es si el banco cuidó o no cuidó bien lo que estaba dentro de la caja. Y usted me puede preguntar, pero el banco puede exigir la declaración jurada. Bueno, existe una norma que le da un derecho a todos los damnificados, que es el derecho al secreto fiscal. Entonces, inclusive los miembros de la AFIP tienen prohibido dar informes sobre las declaraciones de los contribuyentes, salvo que lo pida un juez penal por un delito. Entonces, en muchísimos casos, los bancos amenazan con el tema de que mire que voy a pedir la declaración jurada en forma ostensible o oculta o interlineada, o el cliente piensa, bueno, no lo declaré, bueno, el tema acá se discute otra cosa, y el tema de la declaración jurada, uno tiene el derecho al secreto fiscal. Hay una ley con un artículo que así lo promueve, y hubo casos donde un juez pidió la declaración jurada en el juicio comercial, y en la FIP contestaron que no podían informar porque si no estarían violando su obligación como funcionarios públicos. Muy bien, doctora, como siempre muy interesante contar con su opinión. Estamos casi ya terminando el programa, no nos queremos despedir sin dejar otro mensaje, otro saludo que nos ingresa ahora por teléfono. Un colega productor, Freddy Moon, dice, muy interesante la entrevista con Nidia, que le mande sus saludos personales. Bueno, mándeles un abrazo a la doctora Brucese y a Freddy, que los quiero mucho y siempre los tengo presentes. Bueno, doctora Nidia Sigman de Domínguez, gracias por haber estado hoy en los micrófonos, le deseamos muy buen fin de semana. Adiós.